57. Si se comparan los fines cristianos con los fines del Código de Manú y se ilumina con una luz muy viva la contradicción que existe entre unos y otros fines, la irreligiosidad de los medios cristianos salta a la vista. La crítica del cristianismo no puede prescindir de hacerlo despreciable. Una ley, cual la de Manú, se elabora como todos los códigos buenos. Resume la práctica, la prudencia y la moral experimental de miles de años. Deduce, no crea nada. La condición primera para una codificación de esta especie es convencerse de que los medios para dar autoridad a una verdad lenta y difícilmente adquirida son absolutamente diferentes de aquellos por los cuales se demostraría dicha verdad. Un código no refiere jamás en su prefacio la utilidad, la razón y la casuística de sus leyes. Esto le haría perder su tono imperativo. Él debe hacer, que es la primera condición para que sea obedecido. En cierto momento del desenvolvimiento de un pueblo, su clase más circunspecta, la que mejor ve lo pasado y lo porvenir, declara y determina la práctica con arreglo a la cual debe vivirse, es decir, aquella con arreglo a la cual puede vivirse. Su fin es recolectar, tan abundante y completamente como sea posible, las enseñanzas de los malos tiempos. Y lo que ante todo debe evitarse es seguir haciendo experimentos, seguir hasta lo infinito, estudiando, examinando, eligiendo, criticando valores. Contra ello se alza un doble muro. Por una parte, la revelación, es decir, la afirmación de que la razón de estas leyes no es de origen humano, que no ha sido buscada y hallada lentamente y con equivocaciones, sino que es de origen divino, completa, perfecta, sin historia, que es un don, un milagro transmitido. Por otra parte, la tradición, es decir, la afirmación de que la ley viene existiendo de tiempo inmemorial y de que sería una falta de respeto, un crimen contra los antepasados ponerla en duda. La autoridad de la ley se apoya sobre estas dos tesis. Dios la ha dado, los antepasados la han vivido. La primordial razón de este procedimiento está en la intención de alejar poco a poco la conciencia de aquel género de vida cuya conveniencia está reconocida, esto es, demostrada por una experiencia larga y cuidadosamente aquilatada. Así es como se consigue este automatismo completo del instinto, condición primera de toda maestría y toda perfección en el arte de la vida. Construir un código como el de Manú es otorgar a un pueblo el derecho de ser amo, de hacerse perfecto, de ambicionar el arte más sublime de la vida. Para eso es menester hacerlo inconsciente. Tal es el fin de todas las santas mentiras. El orden de las castas, la ley superior y dominante, no es más que la sanación de un orden natural, de una ley natural de primer orden, que ninguna voluntad arbitraria, ninguna idea moderna pueden destruir. En toda sociedad sana se distinguen tres tipos psicológicos que gravitan en diferente manera, pero que están sometidos el uno al otro, y tienen cada uno su propia higiene, su propia esfera de trabajo, su propio sentimiento de perfección y maestría. No es Manú, sino la naturaleza quien separa a los hombres de preponderancia intelectual, de preponderancia muscular y de temperamento fuerte, y aquellos que no se distinguen por preponderancia alguna, los terceros, los mediocres, los últimos, son la mayoría. Los primeros son la aristocracia. La casta superior, que es la menos numerosa, por ser la más perfecta, tiene los derechos de los escogidos. Es menester que represente la dicha, la belleza, la bondad en la tierra. Los hombres más intelectuales son los únicos que tienen derecho a la belleza, a la aspiración a lo bello. Solo en ellos la bondad no es débil. Pulcrum est paucorum hominum. Las prerrogativas pertenecen a lo bueno.
Nada les está tan prohibido como las maneras feas, la mirada pesimista, el ojo que afea y hasta la indignación contra el aspecto general de las cosas. La indignación es la prerrogativa del chandala y el pesimismo también. El mundo perfecto, así habla el instinto de los más intelectuales, el instinto afirmativo. La imperfección, todo lo que está por debajo de nosotros, la distancia, el chandala mismo, forman parte de esta perfección. Como los intelectuales son los más fuertes, hallan la dicha allí donde otros sucumbirían, en el laberinto, en la severidad para consigo mismo y para con los demás, en la tentación. Su alegría es vencerse a sí mismos. En ellos, el ascetismo se torna naturaleza. Necesidad, instinto. La misión difícil es su prerrogativa. Jugar con cargas que abrumarían a cualquiera, su esparcimiento. El conocimiento es una de las formas del ascetismo. Forman la clase de hombres más honrada y esto no impide que sean, al mismo tiempo, la más alegre y la más amable. Reinan no porque su gusto sea reinar, sino porque existen. No disponen de libertad para ser los segundos. Los segundos son los guardianes del derecho. Administradores del orden y de la seguridad son los nobles guerreros. Lo es, ante todo, el rey, la fórmula superior del guerrero, del juez, del sostén de la ley. Los segundos son el poder ejecutivo de los intelectuales, lo más próximo a ellos, lo que les descarga de todo lo que hay de grosero en el trabajo de reinar, su séquito, su mano derecha, sus mejores discípulos. Repitámoslo. En todo esto no hay nada de arbitrario, nada de falso. Lo que es distinto de esto es artificial, existe porque la naturaleza ha sido profanada. El orden de las castas, la regulación de las categorías, no formula más que las reglas superiores de la vida misma. La separación de los tres tipos es necesaria para conservar la sociedad, para hacer posibles los tipos superiores. La desigualdad de los derechos es la condición primera para la existencia de los derechos. El derecho es un privilegio. Así, cada uno encuentra en su modo de ser un privilegio. No hemos de despreciar los privilegios de los mediocres. A medida que la vida se eleva, se hace más dura, el frío aumenta, la responsabilidad aumenta. Una gran civilización es una pirámide. No puede levantarse más que sobre una dilatada base. Necesita como condición primera una mediocridad sana y fuertemente consolidada. Los oficios, el comercio, la agricultura, la ciencia, la parte mayor del arte, en una palabra, todas las ocupaciones cotidianas, necesitan de cierta medianía en la voluntad y en el poderío. Semejantes cosas estarían fuera de su centro, vinculadas en seres excepcionales. El instinto necesario para ellas está en contradicción tanto con la aristocracia como con el anarquismo. Para hacer una utilidad pública hay que estar predestinado. No es la sociedad, sino la especie de dicha accesible al gran número, la que hace que los miembros de esa mayoría sean máquinas inteligentes. Para el mediocre, ser mediocre es la dicha, la maestría en una sola cosa, la especialización es un instinto natural. Sería indigno de un espíritu profundo impugnar la mediocridad en sí misma. La medianía es la primera condición para que pueda haber excepciones. De ella depende el que haya una elevada cultura. Si el hombre de talento trata al mediano con más dulzura que se trata él mismo y le tratan sus iguales, es no solo por cortesía salida del corazón, sino sencillamente por deber. ¿Qué es lo que odio más entre la escoria del día? La escoria socialista, los apóstoles del chandala que minan el instinto, el placer, la satisfacción del obrero en su existencia modesta, y lo hacen envidioso y le enseñan la venganza. La injusticia no está en los derechos desiguales, sino en la pretensión de establecer derechos iguales.
¿Qué es lo malo? Ya lo he dicho. Todo aquello que tiene por origen la debilidad, la envidia, la venganza. El cristiano y el anarquista tienen el mismo origen.